Hola a todos, amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este su tiempo, momentos de reflexión. Hoy compartiremos la primera parte de el mensaje a la última iglesia que el Señor Jesucristo envía a las iglesias de Asia Menor. Hemos hablado ya de 6 iglesias. Una de las iglesias más hermosas que me ministró bastante, me bendijo mucho, Señor, fue la iglesia de Filadelfia, que terminamos ayer precisamente. Hoy, como mencioné, vamos a mirar de la iglesia de la Odisea, que está descrito en el libro de Apocalipsis capítulo 3, vamos a repasar capítulo 3, verso 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Acompáñenme por favor, no olviden que si tiene lápiz, si tiene cuaderno, Biblia, esté ahí conectado, preparado para escribir la información, aprender mucho más. Dice Apocalipsis 3, del verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremendo, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí encontramos, amados hermanos, el mensaje que le entrega el Señor a la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia, como mencioné ahora, en Asia Menor. Veamos un poco la parte histórica de este libro, o de esta iglesia, o de esta ciudad. Dicen los estudiosos que la Odisea fue fundada por Antíoco II entre el año 261 al 245 a.C. y la llamó la Odisea así en honor a su esposa Laodice, la esposa de Antíoco. Fue una ciudad próspera debido a la ubicación de la ciudad, porque estaba en medio de 2 intersecciones, rutas muy importantes de acuerdo al tránsito comercial de aquellos días. La Odisea era uno de los centros comerciales más ricos en todo Asia Menor. Además, fue un famoso centro bancario. Tal fue la riqueza que había en la Odisea que en el año 60 a.C., cuando hubo un terremoto tremendo que destruyó completamente la ciudad, sus propios moradores, sus propios habitantes reconstruyeron la ciudad sin pedir ayuda a Roma. La ciudad era famosa por sus manufacturas de ropas confeccionadas con lana negra de la región. También ellos se enorgullecían de contar con una famosa escuela de medicina donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades en los oídos y un colirio para enfermedad de la vista. Había algo más en esta ciudad de la Odisea. En el año 62 a.C., había una colonia bastante significativa de puros judíos, más de 7,000 judíos, a quienes se les había concedido el derecho de conservar sus propias costumbres. Ellos podían vivir con otros grupos étnicos sin problemas de ninguna clase. En la ciudad se levantaban unas mansiones bien especiales, ruinas que aún en la época se pueden observar. Dada la riqueza que la ciudad tenía, era caracterizada por mucha rumba, podemos decirlo desde hoy, mucha fiesta, mucha búsqueda de placer.
entre sus edificios había un gran estadio, había un hipódromo, tenían 3 grandes teatros, tenían baños termales y celebraban fiestas o ferias de mercadería cada año. En ese ambiente que acabo de mencionar también había la iglesia cristiana. Esa iglesia fue establecida en este lugar por la predicación que Epafras, allí en Colosenses 1:7 se menciona de él, o en Colosenses capítulo 4, verso 12 al 14, se menciona que Pablo envía a Epafras a predicar allá en la Odisea. Era interesante que una carta escribió el apóstol Pablo para que se leyera tanto en Colosas como en la Odisea. Esa carta nunca apareció, pero una carta envió Pablo a la Odisea para que también se leyera en la Odisea y en Colosas, y esa carta así se leyó. Colosas estaba a 15 kilómetros al este de la Odisea. Por lo tanto, en la iglesia no hay ningún tipo de crítica de parte de Dios porque ellos tuvieran algún problema de herejía, de malas doctrinas, o tampoco que pronto el Señor le estuviera reclamando porque o le estuviera de alguna manera dándoles condolencias porque la iglesia estuviera siendo perseguida en ningún momento. Por lo tanto, esta iglesia comenzó a entrar como a un tiempo de autosuficiencia, autocomplacencia, y por esa razón de la iglesia que recibe una condenación más grande, una represión más grande que todas las 6 iglesias que ya hemos mencionado. Ahora, comencemos ya en forma estos momentos de reflexión hablando de esta iglesia. Primero veamos quién remite la carta. En el verso 14 de Apocalipsis 3, escribe el autor y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Como en las otras iglesias, también el autor de la carta es el mismo Señor Jesucristo. Lo primero que dice en su mensaje a esta iglesia es, o cómo se presenta al Señor es, he aquí el Amén, el testigo fiel y el verdadero. Esta expresión señala o subraya la fidelidad del Señor Jesucristo. Todas las promesas en Jesús son firmes e inconmovibles. Él es el que garantiza todos los pactos de Dios para con el hombre. En 2 Corintios capítulo 1, verso 20, dice el escritor San Pablo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Gloria a Dios. Toda la palabra, todas las promesas son cumplidas en Cristo. Por eso los hijos de Dios tenemos la garantía de que cuando Dios habla es fiel y verdadero. Si ustedes lo creen, digan amén y yo le doy gloria a Dios. Asimismo, cuando dice testigo fiel y verdadero, en ese tiempo se hablaba del Dios de verdad, de una frase tomada de Isaías capítulo 65, verso 16. El Dios de verdad que nunca miente ni se equivoca. En ese sentido podemos relacionar las palabras cuando Jesús decía en los evangelios, de cierto os digo, que literalmente se referiría a decir, amén, amén os digo. Cada vez que Jesús decía, de cierto os digo, lo que realmente Jesús estaba queriendo decir es, amén, amén os digo. Continuando con lo anterior, el testigo fiel y verdadero, como también lo dice Apocalipsis 1:5, Jesús hace exactamente lo que ha prometido. Él sostiene la verdad de Dios hasta el fin sin importarle las consecuencias. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, el cumplimiento perfecto y completo está en Cristo y Él cumplirá todas las palabras, todas las profecías que se escribieron de Él se han cumplido y las que faltan por cumplirse en Él se van a cumplir. Le damos gloria a Dios por esto. Y como veremos un poquito más adelante, el carácter del Señor contrasta con la infidelidad de los cristianos en la Odisea. Ellos deberían recordar esto a la luz de lo que él le escribió a Pablo, lo que Pablo le escribe a Timoteo, allá en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, verso 13, cuando Pablo le dice a Timoteo, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Entonces, cuando el Señor se está presentando
al ángel de la iglesia de la Odisea de esa manera tan maravillosa, es eso, amados, Dios es fiel. Usted y yo podemos contar completamente en un Dios fiel. Usted puede ser traicionado por su ser más allegado. Un hijo, un padre, un esposo, una esposa, un novio, un amigo puede traicionarle, pero él nunca le va a traicionar porque él es fiel. Si usted lo cree, dígale gloria a Dios. Lo segundo, en esa presentación que Jesús hace de él mismo, él dice el principio de la creación de Dios. Cuando dice la palabra del Señor, el principio de la creación de Dios, esto no quiere decir, por supuesto, que Cristo fue creado antes de todo lo demás, como enseñaron los arrianos en el pasado, o los testigos de Jehová, o los mormones en el presente, que dice que Jesús es creación de Dios. No, por el contrario, lo que aquí subraya y en otros lugares es la suprema autoridad y dominio que Cristo tiene sobre toda la creación por haber sido su creador. En Juan 1:3 nos habla que Él es el creador de todo, el Señor de todo. En Colosenses 1:15 al 17 y en Hebreos 1:2 nos dice exactamente que Él es el creador y el Señor de todo. Por eso, en el libro Apocalipsis debemos entender esa palabra, principio, no como que Él empezó a vivir, sino como el título divino idéntico, como dice Apocalipsis 21:6, el primero y el último. También lo dice el capítulo 22, verso 13. Y del mismo modo es aplicada esta palabra en el profeta Isaías cuando él habla del Señor, el primero y el último, en el capítulo 41 de Isaías, verso 4, en el capítulo 44 de Isaías, versos 3, y en el capítulo 48 de Isaías, verso 12. Todos estos textos bíblicos, por el tiempo no los podemos leer, pero si usted los escuchó, los puede leer y los puede escribir y luego leerlos, lo voy a repetir. Isaías 41:4, Isaías 44:6, Isaías 48:12. Mencionan a Dios como el primero y el último. Amados, Cristo es la fuente, el origen de todo lo que existe. Y por esa razón en Él encuentran sentido todas las cosas. El apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo número 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, invisibles e invisibles, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿No le parece a usted algo maravilloso saber que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el iniciador de todo, es el creador y Señor de todo? Todo lo que existe, como dice el libro de Hebreos, capítulo 1, subsiste por Él. Todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Yo le doy gloria a Dios por esa razón. Por lo tanto, aunque quisiéramos tener, o también si quisiéramos desear todas las cosas de este mundo, no hay nada que supere a lo que debe significar Jesucristo para nosotros, todos los seres humanos. En Cristo Jesús, los que creemos en Él, estamos completos. Nada nos falta, sea que usted sea rico o sea pobre, sea que sea mujer o sea hombre, sea que sea niño o sea joven, sea que sea estudiado, letrado o iletrado, no importa de dónde provenga, no importa su estrato, su condición, su intelecto. En Cristo, usted y yo estamos completos y debemos ser felices por eso. Pero eso no es lo que le estaba pasando a la iglesia, a la Odisea. Noten, en tercer lugar, en ese mensaje que el Señor le da a la iglesia, veamos la forma como Jesús reprende a la iglesia. En el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 15 al 17, Jesús dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amados, a diferencia de las otras iglesias, en la iglesia de la Odisea no hay ninguna palabra de alabanza. Todo fue de confrontación,
de disciplina y corrección. Lo primero en esa reprensión de Jesús a la iglesia que le dice es: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Qué tremendo! Amados, el Señor conoce perfectamente nuestras obras. Él conoce el estado de nuestro corazón. Él conoce cómo está cada ser humano en su vida espiritual. Usted y yo podemos aparentar otra cosa, pero el Señor afirma que por los frutos es que se conoce el árbol. Por los frutos lo conoceréis, allí en San Mateo capítulo 7, verso 16. En este caso, lo que Cristo reprocha a la iglesia es que no eran ni fríos ni calientes. Escuchen bien, ni amaban ni odiaban, no se apasionaban por nada, ni por lo bueno ni por lo bueno, ni por lo malo. Eran indiferentes. El agua caliente es para el baño. El agua fría sirve para tomar cuando hay un día caloroso por la sed. Pero beber agua tibia, ¿usted lo ha hecho? ¡Wow! Como decía mi hijo, guácalas. Es muy desagradable. Por eso, en este sentido, cabe notar el contraste que había con las otras iglesias. Por ejemplo, Efeso y Tiatira, los creyentes, en el caso de Efeso, los creyentes odiaban las falsas doctrinas, pero carecían de amor. En Tiatira amaban las personas, pero no odiaban el error doctrinal. Pero en la Odisea ni amaban ni odiaban. Y con frecuencia muchos de nuestros problemas vienen por irnos a los extremos y no guardar el equilibrio adecuado. Pero aquí vemos que el Señor le desagrada que no sean extremistas, porque Él dice que Él prefiere frío o caliente. O frío o caliente. Dios mismo, Jesús mismo, coloca el término o frío o caliente, ni tibio. Porque definitivamente lo que Dios quiere es que seamos calientes. Calientes en nuestro amor por Él, apasionados, que nuestro corazón arda continuamente de amor y pasión por Él, como diría Judas en el capítulo 1, verso 3. Bueno, tiene un solo capítulo, cuando dice que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. La pregunta es: ¿cómo podemos ser tibios en este asunto? ¿Cómo podemos ser cristianos y no ser afectados por el fuego del Señor? Y esto describe muy bien solamente a aquellos que han hecho una profesión de labios, pero que su corazón no ha estado comprometido, no ha habido una conversión real. Han seguido una religión, mas no han tenido una relación profunda con el Señor y con su Espíritu. Les dice: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Qué tremendo! Esta iglesia, amados, estaba en grande peligro, porque si persistían en esa actitud, Jesús los iba a vomitar de su boca. Literalmente le dice a la iglesia: estoy a punto de vomitarte. La implicación que les está colocando es que si no hay un arrepentimiento genuino, la amenaza se iba a cumplir inmediatamente. Como en otras ocasiones he mencionado, Jesús, cuando le habla a cada una de las iglesias, está diciendo palabras que en el Antiguo Testamento se mencionaron. Por ejemplo, en el libro de Levítico capítulo 18, verso 24 al 28, allí Jesús, el Dios Padre, les advirtió que Él iba a vomitar a los cananeos que vivían allí por causa de las abominaciones con que ellos habían contaminado la tierra. Dios dice en el libro de Levíticos que no los iba a tolerar más, que los hacían sentir enfermos. Pero también a continuación, Dios les advierte al pueblo de Dios que también haría lo mismo con ellos si los israelitas seguían las costumbres abominables de esas naciones que Dios estaba expulsando delante de ellos. La pregunta es: ¿qué ocurrió? Sabemos, al cabo del tiempo, el pueblo de Israel se contaminó. El pueblo de Israel dejó de escuchar los profetas de Dios. El pueblo de Israel comenzó a escuchar a profetas falsos, comenzó a adorar ídolos, comenzaron a participar de los cultos pagánicos de prostitución de las otras naciones, y por lo tanto Dios le tocó enviarlos a unos, en el caso de Israel, el reino del norte, a Asiria, exiliados, y a otros cautivos, y a otros a Babilonia como exiliados en el caso de Judá y de Jerusalén. Amados, la iglesia de la Odisea hacía enfermar al Señor. Tremendo. La tibieza de esta iglesia le resultaba a Jesús insoportable.
¿Podemos pensar siquiera por un momento en beber agua tibia en pleno calor? Esta acción significa un rechazo incómodo para usted y para mí. Asimismo, el Señor no tolera la tibieza. Pero, ¿en qué consistía? Tratemos de comprender un poco en qué consistía esa tibieza. Primero, implica indiferencia en las cosas espirituales. La persona que no se preocupa por la enseñanza bíblica, no le importa si hay errores doctrinales o no, no le importa combatirlo, simplemente todo lo filtra, no le pone un filtro, a las cosas, sino que todo lo recibe como una esponja. Escucha que hablan de Dios, tan bonito que están hablando, hay gente por todas partes así. Tienen comezón de oír, tan bonito que ora, tan bonito que habla de Dios, pero no entienden, no tienen la capacidad de discernir si esa oración o si ese mensaje de la palabra de Dios es sana doctrinalmente o no, si tiene error o no. Pero en segundo lugar, también implica esa tibieza espiritual una falta de compromiso por la obra del Señor y despreocupación por el crecimiento espiritual personal. Eso le pasa a muchas personas. Algunos solamente van a la iglesia, algunos solamente escuchan la predicación, algunos van a los cultos, algunos sirven en algunas cosas de la iglesia, pero no se preocupan por un crecimiento personal, por ser adoctrinados, por ser parte de las escuelas de capacitación teológica de las iglesias para fundamentar su vida espiritual y no dejarse llevar, como dice el apóstol Pablo, por corrientes de doctrinas, estratagema de hombres que buscan la forma de capturar a los creyentes débiles o niños espiritualmente. Pero también, algo más que implica ser tibio, es que frente al mundo hay una pérdida del sabor y los efectos que el creyente tiene como sal del mundo. Se llega a un punto donde el creyente se confunde con el mundo y tampoco actúa como luz. Creyentes que no saben si son del mundo o son de Cristo. Creyentes que van a la iglesia pero participan de las cosas del mundo. Son creyentes que fácilmente salen en un culto de una actividad nocturna de la iglesia y al rato están en una iglesia, en una fiesta tomando y bailando. Son creyentes que no tienen un conocimiento correcto y claro de las cosas de Dios. Son creyentes que han perdido el temor verdadero al Señor y por lo tanto no hay un crecimiento espiritual. Pero también describe un cristianismo sin entrega, hipócrita, falso, mecánico, mezclado con el materialismo. Esto es una condición muy peligrosa porque la garantía de la vida espiritual está para ellos en lo material, no en la verdadera, no en el conocimiento de Dios, no en el verdadero arrepentimiento. Es grave la situación. Por eso el cristianismo de esa época negaba la divinidad de Cristo, negaba su encarnación, negaba la redención de Cristo conseguida con la cruz y también negaba su segunda venida. En esta época encontramos demasiadas iglesias, demasiadas doctrinas donde se predica que Cristo no es Dios, donde se predica que el Señor no viene, que es simplemente un maestro ascendido, una cantidad de teorías, hipótesis, filosofías, ciencias, donde desvirtúan la divinidad de Cristo y obviamente esto no tiene nada que ver con la verdadera y la sana doctrina del Señor. Y quiero terminar, amados, con una frase más que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Otra pregunta que nos debemos hacer es cómo ellos habían llegado a tal situación. La respuesta la encontramos precisamente en las palabras que la iglesia misma decía de ellos mismos. Ellos decían que eran ricos, que no tenían ninguna necesidad. En esta frase pareciera que ellos no les importa nada lo que está pasando. Ellos simplemente están preocupados por ellos mismos. Ellos están creciendo en su vida material, ellos no tienen problemas con lo económico, ellos se apacientan a sí mismos con sus riquezas. Por lo tanto, ellos negaban verse a sí mismos como realmente con Jesús los veía. En otras palabras, ellos han puesto su confianza en ellos. Ellos dicen, soy rico y me he enriquecido. En otras palabras, están diciendo con su orgullo, con su satisfacción, que lo que tenemos, lo que somos, lo hemos ganado con nuestros propios esfuerzos. Ustedes recuerdan cuando la ciudad fue destruida por el terremoto en el año 70 antes de Cristo, que los pobladores la edificaron sin pedir ayuda a Roma y se sentían orgullosos por todo lo que tenían. Ya mencionamos
las virtudes, las riquezas de la ciudad de la Odisea. Por lo tanto, la riqueza de la iglesia también dependía, era de las riquezas materiales, de los valores, o más bien de las cosas que los cristianos, los líderes tenían, habilidades. Usted recordará que Jesús habló en Mateo capítulo 13, verso 22 acerca del engaño de las riquezas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ellos habían sido vencidos por el materialismo. Ellos creían que eran ricos y en ese proceso de enriquecerse, su corazón se les había enfriado en su relación con el Señor. Ellos seguramente habían dejado de asistir a los cultos, como muchos creyentes. Recuerde que en ese contexto el autor de Hebreos le escribe a los miembros de la iglesia del primer siglo, en Hebreos 10:25, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos y exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estos hermanos, ir al culto o no era importante. Tener ministerio o no era importante. Para estos hermanos, la vida espiritual, una vida devocional, una vida metódica de estudio bíblico, una vida de oración, de ayuno, para ellos eso no era importante, porque ellos estaban acomodados en sí mismos, acomodados en sus riquezas, en sus bienes, que poco le importaban si la iglesia crecía o no crecía, si se predicaba bien o se predicaba mal. Simplemente, como dije, estaban completamente acomodados, confiando en ellos mismos. ¿Qué pasaría si estos cristianos de la iglesia de la Odisea llegaran al cielo? Cuando la Biblia habla acerca de calles de oro, mar de cristal, no serían capaces de contemplar la gloria del Señor por estar contemplando las calles de oro. Estaban tan ensimismados en lo material que se habían olvidado del autor y consumador de la fe, que se habían olvidado de quién es el centro de la fe y de la religión. Ellos habían perdido de vista, habían quitado su mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe. Ellos habían dejado de relacionarse con Él. Por lo tanto, por esa razón el escritor del libro de Proverbios escribe en el capítulo 16, verso 18, cuando dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez. En lugar de la dependencia del Señor, ellos, como dije ahora, habían llegado a sentirse tan seguros de sí mismos y de sus recursos que hasta habían excluido al Señor de sus vidas, y por lo tanto ellos mismos serían los que les tocaría llamar a la puerta. Recuerda que a ellos es que Jesús les escribe en el capítulo 3, verso 20: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Recuerden, nosotros a veces los pastores usamos ese texto bíblico para los no creyentes, y ese texto bíblico no es para los no creyentes, es para los creyentes de esa iglesia, la Odisea, pero también para los creyentes que han cerrado la puerta a Jesús, que están tan firmes en su religión, que están tan firmes en sus conocimientos, que están tan firmes en sus riquezas, que pareciera que no necesitaran a Dios. Y a ellos es a quien Dios les toca la puerta. Es posible que el Señor hoy quiera tocar la puerta del corazón a alguien. Es posible que haya gente que necesite este llamado, porque su corazón se ha endurecido. Ayer decía, con respecto, cuando el Señor le decía a la iglesia de Filadelfia, que a ellos los iba a guardar de la hora de la prueba, que Él, el Señor, había mandado o enviaría al mundo entero para que le conozcan a Él. Qué interesante que a veces Dios tiene que hacer cosas duras, corregir duramente, disciplinar con fuerza, firmeza, para que nosotros, sus hijos, humillemos el corazón. ¿Por qué tenemos que permitir que la desgracia venga a nosotros? Una enfermedad, la pérdida del hogar, un hijo en drogas, una hija embarazada. ¿Por qué tenemos que permitir la quiebra? ¿Por qué tenemos que permitir cosas duras para humillar de nuevo nuestro corazón, abrirle la puerta a Jesús para que Él sea de nuevo nuestro Señor y Salvador? Amados, como dice el autor de Hebreos, Dios al hijo que ama disciplina.
Así como los padres disciplinan a sus hijos porque los aman, también Dios lo hace. Y a veces ese tipo de situaciones que el mundo vive como pandemias, de la cual estamos viviendo, es una forma también de Dios mostrar su amor para corregir, para disciplinar, para que volvamos a Él, para que le abramos la puerta. Quiero orar, que el Señor esta tarde se glorifique, que Dios traiga vida, que Dios traiga esperanza, que el Señor llegue a su corazón. Yo no sé usted qué ha perdido. Yo no sé si usted se ha vuelto un creyente nominal, un creyente que dice, sí, yo soy cristiano, pero como cristiano vive como alguien que no es cristiano. Su forma de hablar, su forma de actuar, sus relaciones con las demás personas, sus negocios injustos, aún roba, aún miente, aún engaña en las pesas falsas, aún dice mentiras, aún engaña, aún roba, miente en los negocios. Yo no sé, pero esta iglesia está desnudando, la iglesia de hoy. Esta iglesia, el mensaje a esta iglesia está desnudando el mundo hoy, pero no olviden que es un mensaje dado a la iglesia, es un mensaje para mí, es un mensaje para usted, mi hermano, mi hermana. Y por eso quiero orar, que Dios toque su corazón, que Dios traiga a su vida la oportunidad de abrir esa puerta y ser cambiado y transformado. Señor, estoy orando en el nombre poderoso de Jesús, para que mires tu iglesia, no solamente en Sevilla, en el Valle del Cauca, en Colombia, sino en el mundo entero. Señor, tantos cristianos que van a las iglesias, pero son tan pocos los verdaderos comprometidos. Tanta gente que van a los cultos, tanta gente que van a las iglesias de otros nombres, de otras religiones, pero son tan pocos los que de verdad te aman, son tan pocos los que de verdad han rendido sus corazones a Cristo y viven una vida de obediencia, de santidad y sacrificio. Estoy orando, Señor, por una iglesia limpia, pura, sin mancha. Estoy orando, Señor, para que tú estés haciendo algo nuevo, una transformación. Señor, que este tiempo de confinamiento, como he orado y seguiré orando, se convierta en la mejor oportunidad para transformación, para arrepentimiento de tu pueblo, Señor. Dios, hay tantas cosas que necesitamos. Oramos por alimentos, tú das alimentos. Oramos por sanidad, tú sanas los cuerpos. Oramos para que tú hagas milagros, tú haces milagros. Señor, eres bueno porque eres Dios fiel, porque como así te identificaste con esta iglesia, eres verdadero y fiel. Y amén. Pero estás esperando que nosotros, tus hijos, Señor, demos un paso de fe para obedecerte. Nosotros, tus hijos, hagamos las cosas que nos estás pidiendo. Nosotros, tus hijos, nos convirtamos de todo corazón y dejemos de ser solamente cristianos de palabras. Como le decía tú a los fariseos, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que seamos una iglesia que en vez de estar lejos nos acerquemos. Que estos tiempos de confinamiento, Señor, sean la oportunidad para acercarnos más y más y más a ti. Y llevar nuestras familias más a ti, a que te conozcan, a que te amen, a que te busquen de todo corazón. Padre, muchas gracias. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona mis pecados, los pecados de tu iglesia, los pecados de los niños, de los jóvenes, de los hombres y mujeres adultos. Perdona, Señor, el pecado de tu pueblo y trae sanidad y trae restauración, por favor. Haz que tu nombre vuelva a resplandecer. Haz que el príncipe de los pastores vuelva a ser el que pastorea la iglesia. Vuelve, Dios mío, tu nombre santo, fiel y verdadero, primero y último, a ser el baluarte, el baluarte de tu iglesia, Señor, el fundamento, las columnas de tu iglesia. Vuelve, Señor, de nuevo el principio de la verdad, de la justicia, la equidad, el perdón, el amor. Vuelve a tu iglesia el compromiso de verdad, Señor, de hablar de Cristo sin parar, de llevar este mensaje de amor, de salvación, de esperanza, pero también de arrepentimiento, Señor, a ti. Vuelve, por favor, Señor, tu pueblo a ti, te lo pido hoy, Señor. Que los que han visto este mensaje tan duro hoy, o lo verán por diferido, y mañana que concluiremos, sean tan confrontados, seamos tan, Señor, tan quebrantados por tu palabra.
que no nos confiemos en nosotros mismos. Mire, ahora en confinamiento, ¿qué importan las riquezas? Ahora en confinamiento, Señor, ¿qué importan el tener tierras, propiedades, carros, el tener títulos, el tener cosas materiales? Ahora en confinamiento, ¿qué importan? Es cuando sentimos que todos somos los mismos, todos valemos igual delante de ti. No importan las cuentas en los bancos, no importan los bienes que se posean, porque el único bien verdadero, eterno, duradero, eres tú, Señor. No hay nada, por eso el salmista decía en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. No importan las comodidades, las podemos tener. No importa el dinero, lo podemos tener. No importan los bienes raíces, los podemos tener. No importan las riquezas, los podemos tener. Si el mayor valor eres tú. ¿Para qué las riquezas? Para dañar a otros, para oprimir a otros, para corromper a otros, para querer ser más poderosos, más fuertes, pasar por encima de otros para tener. Esas riquezas no sirven. Las riquezas que sirven, como dijiste, Señor, en San Mateo, son aquellas que hacen tesoro en los cielos, cuando sembramos para tu obra, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando invertimos en el reino de los cielos, cuando el evangelio se predica más. Que las riquezas que tengamos, si nos permites tenerlas, amén así sea, las usemos para la gloria tuya, que más gente te conozca, que más gente reciba este poderoso mensaje de diferentes maneras, Señor. Que mi fortaleza, Señor, no sea lo que tengo, no sea lo que soy, no sea lo que hago. Y no permite, Señor, que en ello confíe. Que mi fortaleza seas tú, que eres la fortaleza de los siglos. Amado hermano, amado amigo, disfrute su amor por el Señor, disfrute de su relación con Él, que Él sea su mayor riqueza, que Él sea su mayor fuerza, que Él sea su mayor emoción, que Él sea su mayor pasión, que Jesús sea el centro de su vida, que Él sea la gloria de Dios para usted. No hay nada más grande que Jesús. Él es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No hay un bien, no hay una riqueza mayor que Él. Lo bendigo en esta tarde. Espero que haya disfrutado este tiempo. Los amo en Cristo. Un gran abrazo. Chao.